que por favor nos pongamos de pie y abramos nuestras Biblias al libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 14. El día de hoy nos estaremos basando en Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 14. Y cuando lo tengan, me dicen un fuerte amén para leerlo todos juntos. Amén. Leemos la palabra del Señor en Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 12 al 14. Y leemos la palabra honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Oremos todos juntos. Señor Jesús, te damos gracias por tus bendiciones, por tenernos aquí en tu casa de adoración, Padre. Pedimos de que seas tú trabajando en nuestras vidas el día de hoy, Padre. Que sea tu espíritu y tú poniendo las palabras en mi corazón para tu pueblo, Señor. Quiero que sea tú obrando y que no sea yo. Yo soy una vasija, Señor, y llénanos y lléname, Padre, de tu espíritu para hablarle a tu pueblo. Pedimos de que sea tu gloria manifestada el día de hoy y que nosotros podamos estar unánimes para recibir esta palabra. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Bueno, hermanos, los versículos que hemos leído, yo sé que ya muchos lo tenemos por conocido, entonces solo voy a explicar un poquito del contexto de lo que está sucediendo aquí el día de hoy y entraremos fuerte ya al tema. Aquí sabemos que el apóstol Pablo escribió la carta de Primera de Corintios, y en los versículos anteriores, del 1 al 11, los que no leímos, el apóstol Pablo explica la diversidad de dones espirituales que existen y explica cómo es que funcionan dentro de la iglesia. Pero el punto esencial que Pablo quiere dar a la iglesia de los Corintios en los primeros 11 versículos es que cada don es diferente, que cada ministerio es diferente y que cada operación dentro de la iglesia es diferente, pero Dios sigue siendo el mismo. Amén. Y todos nosotros habitamos en un mismo espíritu. Y yo le decía al Señor, bueno, antes de preparar la predica, Señor, ¿qué quieres que yo dé a tu pueblo? ¿Qué es el mensaje que tú traes a tus hijos? Y el día de hoy me lo ha confirmado otra vez el Señor, el estar unidos y unánimes bajo el Señor, en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Así que, leyendo esto, el tema del día de hoy es aprender a ser uno unidos. Usted tal vez se puede preguntar o decir que este tema se contradice un poco a sí mismo, porque ser uno es algo individual o singular, y unidos significa múltiples objetos o personas que se juntan para crear unión. Pero el día de hoy explicaremos qué significa ser unidos dentro de la iglesia, en nuestras vidas personales, en nuestras relaciones y en nuestro caminar con Cristo. Porque para aprender a ser uno con Dios y con nosotros y nuestros hermanos, hay que poder tener dos cosas muy importantes. Y la primera del día de hoy es la humildad. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido experiencias con gente difícil? Por ejemplo, gente que no lo deja prosperar a uno. Yo sé que todos tenemos estas situaciones. Hay veces que nos encontramos con gente que, según ellos, nunca están mal. Uno les puede demostrar su error y él nunca o ella nunca va a admitir que cometió un error, sino que al contrario le echan la culpa a uno. ¿O cuántas veces ustedes se han encontrado con personas que piensan que ellos siempre tienen que ser las mejores? Por ejemplo, yo cuando estaba en la escuela, gracias a Dios, ya me gradué, pero muchos, en mi escuela es muy competitiva, o yo, digamos, yo saqué un 95 en un examen, y está muchacho, pues yo saqué 100, mejórate, o cosas así, cosas que le dan coraje a uno, gente que no lo deja a uno prosperar, no se alegran por uno, sino que son gente difícil. Y también podemos encontrar estas personas en todos lugares. Yo sé que aquí no hay, pero en algunas iglesias los hermanos compiten entre sí. Hay unos que pueden decir, tú ayunas una vez al mes, y yo ayuno todos los días, y por eso Dios me quiere más a mí. Y vemos de que entra esa colisión, esas diferencias, ¿no? Y el día de hoy queremos aprender cómo evitamos esto y cómo es que vivimos y crecemos en unidad como un cuerpo de Cristo. Ante todas las circunstancias, ser humilde es lo que nos ayuda más a perseverar, crecer en unión y ser más como el Señor. No debemos de ponernos al tú por tú, tú haces esto, yo hago mejor, o tú haces aquello, yo te gano. No, sino que como un cuerpo
cuerpo debemos ayudarnos a prosperar y crecer juntos. Un gran ejemplo de un hombre que no se puso al tú por tú, y sino un hombre que dejó que Dios obrara fue el rey David. Cuando David fue ungido para ser el rey de Israel, Saúl aún era rey. Y David no fue ante Saúl, no le dijo, quítate porque Dios ya me escogió a mí, hoy ya te vas. Sino que David no hizo eso. Además, cuando David se dio cuenta que Saúl lo quería matar, David no le dijo, bueno, yo no sé qué traes tú conmigo porque yo soy el ungido ahora. Sino que David hizo lo contrario. Cuando David encontró al rey Saúl en la cueva, y lo encontramos en 1 de Samuel 24:6, dice David, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. O sea, Jehová me guarde de dañar al rey Saúl, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. David reconoció que ambos eran ungidos por el mismo Dios. Tal vez las circunstancias habían cambiado, tal vez Saúl se había alejado de Dios, pero ambos servían a un Dios viviente. Y David fue humilde y reconoció esto. Él no dijo, como yo soy el nuevo rey, yo voy a actuar y voy a hacer las cosas, sino que él retrocedió, dejó que Dios actuara, y él puso la vida de Saúl en las circunstancias de Dios. David no dijo, yo soy rey, yo voy a tomar eso, sino que él fue humilde y dejó que Dios guiara. La humildad, hermanos, no significa que vamos a dejar que los demás hagan lo que quieran con nosotros. No significa que, por ejemplo, David no iba a llegar ante el rey Saúl, bueno, Saúl me quiere matar, aquí estoy. Eso no es ser humilde. Ser humilde es reconocer que Dios tiene un plan y que nosotros debemos de tomar un paso hacia atrás y que Dios sea el que obre en nuestras vidas. Esta es la mejor manera para comenzar a vivir en unión con nuestros hermanos, en la iglesia y en nuestro espíritu con el Señor. Pero usted tal vez se puede preguntar, ok, pero ¿cómo es que transmito yo esto a mi vida secular? Estamos hablando del tema de la iglesia. Y yo reconozco que en verdad hay gente que nos prueban a nosotros, tal vez nos sacan de quicio, pero en estos momentos es importante que en vez de regresarle la palabra a la persona, reflexionemos y digamos a Dios que Él tome el control de la situación. Esto es lo que nos ayuda cuando somos humildes, porque créanme, yo también me ha costado. Hay muchas veces cuando alguien le dice algo a uno se lo regresa, sí, pero es más fácil regresárselo, yo sé. Pero lo que Dios nos manda a hacer es ser humildes y que Dios haga la obra, porque solamente de esa manera crearemos unión entre los demás. Lo mismo sucede dentro de la iglesia. Cuando usted tal vez se encuentre con un hermano, una hermana difícil, y usted siente que tal vez esta persona le roba la paz a usted, pídele al Señor que Él tome control y usted debe de despojarse de su orgullo. Porque hay veces, por ser orgullosos, no dejamos que se haga la voluntad de Dios, ya sea conscientemente o inconscientemente. Hay muchos, y conozco, y también me ha costado a mí, que dicen, ellos piensan que me van a hacer lo que quieren, yo no voy a dejar eso. Y nos agarramos, y dentro de la iglesia hay pleitos, hay discusiones. ¿Por qué? Porque no estamos en un espíritu unido, sino que tú por ese lado, yo por el otro, y llegan a la iglesia y no pueden adorar a Dios, porque están enojados con cada uno. Y eso es lo que causa el orgullo. Cuando alguien se confía mucho en su orgullo, para de confiar en Dios. Y es lo que nos separa de la obra de Dios. El plan de Dios nunca fue que tú hicieras lo que tú querías y aquel por el otro, sino que ambos juntos servir al Señor. Y esto es lo que nos trae la unidad. Como leímos en la palabra al comenzar, cada miembro de nuestro cuerpo es diferente, pero todos trabajamos para un mismo propósito, que es hacer la voluntad de Dios. Y esto es lo más importante. Ahora, hermano, pido que vayamos a Filipenses, capítulo 2, versículos del 1 al 11, y estaremos leyendo qué es la importancia de la unidad dentro de la iglesia. Filipenses, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Amén. Y dice así, capítulo 2, versículo 1 de Filipenses. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, y si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo,
no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. La palabra aquí lo dice, que nosotros tenemos aquí el ejemplo perfecto. Si nosotros, como cuerpo de Cristo, intentamos tener algún tipo de unión, primeramente tenemos que tener la humildad. Primeramente tenemos que poner a los demás antes de nosotros y no hacer cosas por vanagloria. Yo sé que a veces esto parece difícil, pero cuando nos preocupamos por los demás, amamos a los demás y servimos a los demás, comenzamos a reflejar que Cristo vive en nosotros y actuamos conforme a la voluntad de Dios. Esto es lo que nos trae la humildad, que podemos actuar conforme al propósito de Dios en nosotros. Jesús mismo, dice la palabra, siendo Dios, se despojó de su gloria y no usó, como dice el versículo 5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. A veces, hermanos, nosotros nos aferramos a los títulos que tenemos y por eso es que somos orgullosos y no nos creamos en unión porque pensamos que somos mejores que los demás. Cuando leo esto me pongo a pensar, y un pastor lo dijo en una prédica, que a veces llegamos ante Dios como Naamán. Naamán, cuando quería ser sanado de su lepra, llegó ante el profeta Eliseo como líder de guerra, como el jefe. Y cuando el profeta Eliseo le dijo, ni siquiera lo vio, le dijo, ve a lavarte al río. Naamán le dijo, ¿y quién manda a mí como jefe de la guerra a lavarme un río sucio? Y nos pasa también a nosotros, a veces nosotros llegamos ante Dios como líder de alabanza, como el que ora, como el ministro, y Dios no nos ve así. Dios nos ve por quiénes somos, por nuestro corazón y las situaciones que nosotros tenemos que cumplir con Él. Y por eso cuando nos despojamos de nuestro orgullo, aprendemos a unirnos más a Dios. Y lo mismo sucedió con Jesús. Jesús, siendo Dios, se despojó de su gloria y no llegó aquí a la tierra para que la gente le sirviera, sino que para Él servirle a los demás, humillándose. Amén. Él le lavó los pies a sus discípulos, habló con prostitutas, comió con ladrones y fue obediente a Dios hasta el final. Jesús también pasó circunstancias difíciles igual a nosotros y también se angustió. Nosotros sabemos que los fariseos murmuraban en contra de Jesús. Jesús fue tentado por Satanás y nosotros también nos pasa lo mismo. ¿Cuántas veces la gente no ha murmurado en contra de usted? ¿Cuántas veces no ha sido usted tentado por Satanás? Jesús también pasó lo mismo y no cayó. Por eso es que el ejemplo perfecto. Jesús no solamente pasó todas estas circunstancias, sino que antes de ser crucificado, Él oró al Padre, pidió que el Padre obrara en Él y cargó todos los pecados de la humanidad. Esto es lo bello que sucede cuando somos humildes y hacemos que se cumpla la obra de Dios en nosotros. Por causa de la obediencia y de la humildad de Jesús, nosotros ahora tenemos la habilidad de poder habitar en un mismo espíritu, para algún día vernos uno a uno con el Padre, cuando seguimos las obras del Señor. Y entonces, hermanos, cuando reconocemos, ok, voy a practicar la humildad, voy a tratar a dejar que Dios obre en mí, ¿qué es lo siguiente? Lo siguiente, cuando uno desarrolla la humildad para crecer unánimes con el Señor, es el discernimiento. Cuando uno se somete a los planes a Dios y practica la humildad, se forma y también forma una relación fuerte con el cuerpo de Cristo y con el Señor, comenzamos a ver cosas que no veíamos antes. Cuando el cuerpo de Cristo está en unión, se preocupan unos por otros y están en un mismo sentir. Rápido se nota cuando alguien no está en lo mismo, cuando alguien está fallando, o cuando el espíritu de otro hermano no está igual de fuerte en ese mismo sentir. Igualmente, cuando todos están en un mismo sentir, en un mismo espíritu, se nota cuando alguien aparenta ser hijo de Dios y no lo es.
Mientras yo reflejaba en esto, me ponía a pensar. Y Dios me tocó mi corazón y me dijo, solamente porque alguien va a la iglesia no significa que son hijos de Dios. Solamente porque alguien sepa mucho de Biblia no significa que conocen al autor de la palabra. Satanás también conoce las escrituras y a veces él mete cizañas dentro de la iglesia para que no prospere el cuerpo de Cristo y que no haya unión dentro de los hermanos. Entonces, cuando somos humildes, dejamos que Dios obre, tenemos aquel discernimiento para saber si algo es de Dios o si algo no es de Dios. Cuando uno desarrolla el discernimiento, reconoce cuando las cosas no están bien, cuando algo aparenta ser de Dios o cuando algo verdaderamente no es del Señor. El discernimiento es lo que nos ayuda también a evitar los yugos desiguales. Y quisiera que rápidamente les voy a leer en 2 de Corintios capítulo 6, versículos del 14 al 18. 2 de Corintios 6, 14 al 18. Les doy un momento para encontrar. Y también lo tenemos en las pantallas si usted lo quiere leer. 2 de Corintios 6, 14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte creyente con el incrédulo? ¿Qué hay de acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Nosotros no tenemos que relacionarnos con las tinieblas ni cosa alguna que sea de esto. Y me llamó la atención en el versículo 15 que dice: ¿y qué concordia Cristo con Belial? Belial es una palabra hebrea y significa algo de malicia o algo sin valor, algo que rompe la unión. Y otra palabra para Belial, también de acuerdo a las escrituras, no las escrituras, sino que cuando uno estudia las raíces de la palabra, es que Belial en el hebreo significa Satanás. ¿Qué relación tiene Cristo con Satanás? ¿Qué relación tenemos nosotros con el mundo? Ninguna. Pero hay veces que nosotros nos confundimos porque no tenemos aquel discernimiento que lo da Dios. Y por eso es que nosotros debemos de evitar dejarnos llevar por cosas que aparentan ser de Dios, pero no lo son. Porque, sucede. Y me estaba poniendo a pensar mientras leía esto: ¿cuántos jóvenes cristianos no se han casado pensando de que porque su pareja va a la iglesia, que son hijos de Dios? Y es un yugo desigual y al final terminan separándose de la iglesia. ¿Cuántas personas necesitadas no han donado miles de dólares a pastores y a congregaciones porque Dios había hablado y de repente terminan pobres, sin respuestas y sin el respaldo de Dios? Esto sucede porque hay muchas personas que aparentan ser hijos de Dios y no lo son, y la gente se deja guiar por espíritus inmundos que no agradan a Dios. Entonces, cuando tenemos el discernimiento, aprendemos a no caer en estos pensamientos ni estas trampas. Le voy a leer brevemente a usted 1 Corintios 12 del 1 al 3, donde comenzamos. Dice, y aquí es donde Pablo les habla a los corintios que no ignoren los dones espirituales. Dice: no quiero, hermanos, 12 versículo 1, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a ídolos mudos. El versículo 3 dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos está dando a explicar aquí? Pablo reconocía que la iglesia de los Corintios había pasado mucho tiempo en la idolatría y que no se preparó debidamente para entender los dones espirituales que Dios otorga. Y Pablo quería asegurarse que los corintios no fueran ignorantes y que no fueran a ver los dones espirituales como algo materialista. Porque aquel sirve a Dios, aquel es mejor. No, Pablo quería que esto se evitara. Entonces el versículo 3 me llamó la atención cuando dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Mientras yo me preparaba, decía: ¿qué es anatema? Anatema, según el diccionario, es una maldición
solemne o una excomunión o expulsión de una persona o idea de una comunidad religiosa. En la Biblia, un anatema es algo o alguien que es considerado abominable y debe ser apartado, rechazado o destruido porque va en contra de mandamientos divinos. Entonces, ¿qué es lo que Pablo nos da a entender con estos versículos que acabamos de leer? Aquí Pablo demuestra una manera para poder discernir eventos relacionados con los dones espirituales. Que nosotros debemos de analizar las cosas basadas en cómo se relacionan a Jesucristo y si en verdad predican una palabra que Dios mandó. Cuando leemos esto y reflexionamos en nuestras vidas con el discernimiento y vemos a alguien con dones o cosas que suceden en la vida, preguntémonos, ¿acaso este don glorifica a Jesús? ¿Acaso esto promociona la palabra verdadera de Jesús o algo falso? Porque muchos manipulan la Biblia y la palabra para su conveniencia y no sirven al Señor o hacen la palabra para su propio beneficio. Y leyendo esto vemos de que Jesús también lo hizo muy simple para discernir entre estos dones lo que es de Dios y lo que no es de Dios. En Juan 15:26 dijo Jesús que cuando llegara el Consolador y el Espíritu Santo testificarán acerca del Padre. También dijo en Juan 16:14 que el Espíritu Santo me glorificará porque romperá de lo mío y os hará saber. O sea, si es del Espíritu Santo, sabremos si es de Dios. Si lo tenemos que cuestionar, es porque no viene de Dios, viene de otra cosa que nosotros no debemos aprender. El ministerio del Espíritu no es para promocionarse a sí mismo. Así que si alguien se está promocionando a su iglesia, no viene de Dios, sino que la palabra de Dios es para glorificar y representar a Jesús y las obras de Dios. De esta manera es como nosotros podemos discernir y confiar que el verdadero ministerio y las enseñanzas van de acuerdo a la naturaleza de Jesús. Cuando nosotros nos sometemos a Dios y vivimos en unión con el Espíritu Santo, es cuando podemos desarrollar este discernimiento. Y ahora, ya que sabemos que teniendo la humildad y el discernimiento podemos vivir en un espíritu con el Señor, es cuando podemos ahora aprender a vivir en una vida juntamente con Cristo. Les leo brevemente Gálatas 2:20 que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora yo no vivo en la carne, lo vivo en la fe de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros estamos juntamente crucificados con Cristo y la única manera que podemos alcanzar a ver a nuestro Padre cara a cara es al seguir las instrucciones del Señor, tener humildad y el discernimiento para andar en los caminos de Dios aquí en la tierra. Sé que es difícil, pero nosotros podemos alcanzar a vivir juntamente con Cristo en todo aspecto si nos dejamos someter a los planes de Dios y rendirnos ante todo. Porque para que algún día podamos estar unánimes y juntos con Cristo allá en los cielos, tenemos que despojar de todo pecado y vivir juntamente en el Espíritu. Les prometo que ya casi termino, hermanos. Nosotros sabemos que desde el principio Satanás viene creando desigualdad, quebrando la unión que había entre nosotros y Dios. Lo vemos al principio de la Biblia en Génesis. Cuando Adán y Eva fueron creados con la intención de servir a un Dios en una relación bajo una comunión. Mas sin embargo vemos desde que el principio Satanás viene tratando de quebrar esa unión entre nosotros y Dios y lo cumplió. Por eso es que ahora el pecado habita dentro de nosotros y estamos un poco separados del plan original de Dios. Y asimismo, como Satanás obró al principio del mundo, queriendo causar esa desunión, esa desigualdad, también quiere obrar el día de hoy para destruir la armonía dentro de las iglesias. Satanás, su propósito es matar, robar y destruir. Y también lo que él quiere hacer es destruir la iglesia, comenzando con la desigualdad. Y para que nosotros no caigamos en esto, debemos de siempre estar a los pies de Cristo, buscando la unidad con el Señor para no quebrantarnos de los Señor. Así que, hermanos, ya para ir concluyendo, sé que nos hemos tardado un poquito el día de hoy, pero para evitar alejarnos de Cristo, para evitar romper esa unión, para evitar causar esa desigualdad dentro de la iglesia, nosotros debemos de ser humildes, dejar que Dios obre en nosotros primero y de ahí desarrollar el discernimiento que viene de parte de Dios para distinguir si algo viene de Dios o no es de Dios. Solamente de esta
esta manera es que podemos aprender a ser un cuerpo de Cristo unido, un cuerpo fuerte que se ayuda y se fortalece a sí mismo y permanecer firmes en la palabra, evitando la desigualdad. Por esto es que debemos de someternos a los planes de Dios, para que sea Él que guíe nuestras vidas y nosotros no apartarnos del Señor. Así que, hermanos, el día de hoy hemos hablado sobre cómo la humildad, cómo el discernimiento ayuda a crear una unión dentro del cuerpo de Cristo. Y yo sé que a veces nos cuesta, pero Dios siempre está con nosotros, y si usted anhela y busca al Rey de Reyes y Señor de Señores, Él le responderá y le ayudará qué hacer en su vida para ser unánimes con el Señor. Así que, hermanos, sin más tardanza, le doy el tiempo al hermano Carlos. Gracias por su paciencia. Sé que nos hemos tardado mucho el día de hoy, pero Dios es el mismo. Dios nos une y Dios nos da la paz. Muchas gracias, hermano. Gloria a Dios. Sabemos que el apóstol Pablo da el consejo y dice: no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y esos dones espirituales son dados por un mismo espíritu para edificación de su iglesia, que ese es usted y yo. Para eso son dados los dones espirituales, los cuales operan en cada uno de nosotros cuando disponemos nuestro corazón a servirle al Señor, y Dios es el que está obrando en nuestras vidas. Ana Merlin dice: el enemigo vino para matar, robar y destruir, como dice la palabra, pero Jesús dijo: mas yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Gloria al Señor. Póngase de pie, ¿eh? Vamos a adorar un momento al Señor. Y mientras, mis hermanos, adoran, si hay alguno que quiere entregar su vida al Señor, uno que quiere reconciliarse con el Señor en esta noche, está la oportunidad, está el altar abierto por si quiere pasar. El Señor está llamando, el Señor está hablando, y el Señor quiere hacer cosas maravillosas en su vida. Aleluya. Adoremos un momento.
Dígaselo al Señor. Estar a tus pies, estar a tus pies.
Señor Jesús, aquí estamos, Señor, pidiendo todos juntos, Señor, por la vida de mi Padre, Señor. Señor Jesús, gracias, Señor, porque un día tú me llamaste, Señor, para que